El futuro de Daniel Sancho parece que está más que negro, y no solo por las recientes advertencias que ha vuelto a lanzar el número 2 de la policía tailandesa, Big Joe, quien en unas declaraciones para un medio de comunicación español ciertamente ha vuelto a sorprender a todos, dejando claro que sus palabras anteriores ni mucho menos fueron una equivocación ni una excentricidad. Recordemos, hace apenas unas semanas atrás decía que si Daniel Sancho no confesaba morirá, y en esta ocasión ha vuelto a hacer exactamente lo mismo. Ha dicho que el futuro de Daniel Sancho está en manos de él, de Daniel Sancho, que tiene dos opciones: confesar, reconocer todo cuanto le acusa la justicia, o en este caso las autoridades y la policía tailandesa. En ese caso recibirá la cadena perpetua, y de lo contrario recibirá la petición de ejecución, es decir, de pena capital. Al mismo tiempo, Big Joe ha dado importantes novedades, como que, por ejemplo, por muy meticuloso que fue Daniel Sancho, ellos fueron más listos que el chef, e incluso ha reconocido cómo precisamente esa labor de chef jugó un papel fundamental en todo este asunto. Y es que, según Big Joe, después de examinar un resto que parecía un trozo de carne, se descubría que pertenecía a Edwin Arrieta, y al mismo tiempo reconoce que Daniel Sancho estaba muy acostumbrado a manipular, aunque lógicamente es un cuerpo humano, pero bueno, está muy acostumbrado a manipular otro tipo de cosas, y esto habría jugado un papel fundamental en toda esta historia. De hecho, él reconoce que está acostumbrado a cortar cadáveres y huesos. Estas han sido las impactantes declaraciones de Big Joe, al mismo tiempo que reconoce que por mucho que al principio la habitación donde yacían, o mejor dicho, donde había estado el cuerpo de Edwin Arrieta, parecía inmaculada, parecía que estaba completamente limpia, pero a medida que los expertos se adentraban en esa habitación para hacer un control minucioso, un control forense, descubrieron una gran cantidad de sangre y manchas por toda la habitación, y en el baño también. Son algunos de los detalles más novedosos. Pero insisto, el futuro de Daniel Sancho no es que esté negro por estas palabras de Big Joe, que ya estamos acostumbrados a que el número 2 de la policía hable muy clarito, sino porque en este momento, y por mucho que hasta la fecha sí que contaba con un abogado de confianza en Tailandia, lo cierto es que Daniel Sancho se ha quedado sin defensores, se ha quedado sin alguien que dé la cara por él en este país. ¿Qué es lo que ha sucedido exactamente y por qué estamos ante el momento más delicado y más peliagudo para el chef de 29 años? Se ha quedado sin defensores, se ha quedado sin alguien que dé la cara, y es que por mucho que tiene un equipo de abogados que cada semana crece, por mucho que tiene representantes y representantes en España hablando en los platos de televisión, hablando fuera de los mismos, por mucho que han contratado a uno de los abogados más mediáticos que tenemos en este país, Marcos García Montes, el abogado del bigote, que se ha mostrado incluso desafiante, podríamos decir osado, diciendo que quizás en apenas un par de años, 3 o 4, Daniel Sancho estaría en una cárcel española y en poco más tiempo estaría haciendo vida normal en la calle. Es decir, por mucho que estas aseveraciones se han hecho por parte del equipo legal de Daniel Sancho, lo cierto es que estamos ante el momento más complicado para él. ¿Por qué exactamente? Pues no es que hayan despedido, no es que hayan echado al abogado tailandés con el que estaban precisamente haciendo todas las labores allí en Tailandia, sino que el tailandés, Kun Anam, ha dejado uno de los casos más mediáticos del país asiático por decisión propia. Este abogado ha hablado con un programa de televisión y ha reconocido que estaba sencillamente hasta las narices, que estaba harto. Ha hablado con el programa de televisión de Telecinco Vamos a Ver, y han explicado cuál es el verdadero motivo, para haber renunciado al caso. Realmente ha descubierto algo que es indefendible por parte de Daniel Sancho. No sabemos si ese es el principal motivo, pero sí que sabemos cuál es su versión oficial, y es que este programa de televisión ha estado en comunicación telefónica con este exabogado ya de Daniel Sancho, y ha reconocido que tanto él como su entorno lo tienen claro. Están harto, y esa es la principal razón por la que dejan el caso. Están agotados, dicen, de la presión mediática del caso. Tienen miedo de que afecte su reputación y su prestigio. Es un abogado muy prestigioso en Bangkok, y parece que en las últimas fechas esto de alguna manera se está poniendo en duda. Así que, por tanto, precisamente ese es uno de los motivos por el que Kun Anam ha dicho que después de tanta presión, después de tantos malos rollos, y después de que no le salga a cuenta, como quien dice, haya sido él mismo el que ha renunciado a absolutamente todo. Yo te dije, esto iba a suceder, porque es que no nos podemos olvidar de cual elefante en cacharrería Marcos García Montes llegaba a Tailandia como si fuese una especie de sheriff de estos de Estados Unidos que se piensan que tienen jurisdicción en todo el mundo, pero no. Incluso Marcos García Montes no está facultado para ejercer en Tailandia el derecho. Ojo a esto, ¿eh? Es decir, ahora mismo Daniel Sancho no tiene abogados en Tailandia, que es una noticia en sí misma bastante relevante. Lo cierto es, como te digo, cuando entraba como elefante en cacharrería Marcos García Montes, reconociendo que tenía un abogado en Tailandia, que estaba ahí desde hace semanas para conseguir unas fotocopias y no las había conseguido, un toque de atención que a mí me parecía incluso una falta de respeto entre profesionales, este mal rollo o este ataque entre gente que es homóloga, que tiene una situación similar y una profesión muy parecida, en este caso uno a un lado de un continente y otro al otro. Es decir, tampoco debería existir esta tensión, pero así ha sido. Y lo cierto es que, tal y como deslizan el entorno de este abogado tailandés, ex abogado ya de Daniel Sancho, dicen que es importante que contraten cuanto antes un abogado
abogado, porque necesitan a alguien que capitanee ese procedimiento burocrático ante el que, como te digo, Marcos García Montes no puede hacer absolutamente nada. De hecho, precisamente este medio de comunicación, vamos a ver, señala eso, que el abogado de los famosos, Marcos García Montes, yo le llamo el abogado del bigote siempre en mis vídeos, es una persona que ha dinamitado las buenas relaciones que existían. Es decir, el bufete de Fernando Oca, que estaba prestando servicio precisamente con Cunanan, ha quedado completamente asombrado con la situación. Es decir, García Montes ha recriminado el trabajo de su homólogo tailandés, que no ha hecho las cosas bien, y lógicamente esto es un motivo, es un descrédito, que ha dicho, pues mira, me largo, aquí os quedáis. Y como te digo, Rodolfo Sancho se fue de Tailandia en menos de una semana porque tenía la sensación de que no estaba ayudando a su hijo. No sabemos cómo le sentará la noticia de haberse quedado sin abogado, no porque le hayan despedido, sino porque este se ha ido, pero me parece que verdaderamente Daniel Sancho, si necesita algo en este momento, es un abogado, y el hecho de no tener un abogado tailandés en este momento es apremiante, porque la situación es comprometida, es complicada. Es cierto que Big Joke, el número 2 de la policía, ha reconocido que el juicio no va a ser tan pronto como se está diciendo en los medios de comunicación últimamente, que no va a ser en enero, que no va a ser en febrero, que podría demorarse hasta 14 meses, es decir, si no me fallan las cuentas, queda muchísimo tiempo, casi nos tendríamos que ir pues a octubre de 2024, tendríamos que irnos incluso a 2025 probablemente, para que todo esto se resolviera y para que todo este juicio de alguna manera quedase un poco más claro. Así que prisa no hay, pero sí que hay prisa en el sentido de la defensa de Daniel Sancho. Es que Daniel Sancho está sin abogados en Tailandia, y no es porque hayan despedido absolutamente a nadie, sino porque este señor, Cunanan, el que desde el principio tomaba las riendas del caso, ha dicho, mira, me voy. Si voy a estar recibiendo palos por parte de Madrid, si voy a estar recibiendo palos desde España, si va a haber tanta tensión, si se va a poner en duda mi reputación y mi prestigio, aquí os quedáis, buscaros vosotros las castañas, sacaros las castañas del fuego y buscaros vosotros las maneras de defender este caso, que es muy, pero que muy complicado. Es tanta la presión que yo abandono. De hecho, reconoce que la presión desde Madrid es el motivo de su marcha. Estaba harto de las presiones y harto ya de estos ataques directamente en suelo tailandés por parte de Marcos García Montes, que eran una evidencia que iban a acabar saltando por los aires toda la situación. Así que más problemas para Daniel Sancho. La policía dice que o cadena perpetua o pena capital, y al mismo tiempo vemos que ni siquiera tiene abogado. Por mucho que tenga muchos representantes, muchos portavoces, mucho equipo en Madrid, esa gente no está facultada para ejercer el derecho en Tailandia. Es decir, ahora mismo Daniel Sancho está sin una defensa efectiva posible. Puede tener muchos asesores, muchos portavoces, pero se ha quedado sin lo sustancial. Por mucho que para Marcos García Montes, este abogado tailandés, lo único que hiciese es nada, estar de brazos cruzados porque dice no conseguía ni las fotocopias que llevamos semanas intentando obtener, pues bien, vamos a ver cómo se las apañan sin él. Pero por lo pronto, Daniel Sancho sin abogado y con un futuro muy negro por delante, no parece que esté en su mejor momento. Eso sí, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque ya sabemos que cada día sucede algo nuevo.